Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Así es como lo dice el título de este video, hoy les voy a hablar sobre dar clases, en específico sobre los beneficios que puede tener el dar clases para un músico. Y es que este tipo de trabajo, el ser maestro, es uno al que muchos músicos recurrimos. De hecho, probablemente es una de las principales fuentes de empleo para muchos músicos, si no es que la principal. Incluso aquellos que llegan a ser concertistas o que sí trabajan tocando como tal, muchas veces también dan clases. Este era el caso, por ejemplo, de muchos maestros en la escuela en donde yo estudié. Pero al mismo tiempo es muy curioso que la actividad de dar clases a veces está un poco mal vista. Muchas veces de los maestros de instrumentos se piensa que todos son músicos que fracasaron en su búsqueda de ser concertista, de ser solista o de simplemente ser un músico que se presenta y no les quedó de otra más que dar clases. Y también muchas veces cuando uno es estudiante, se los digo por experiencia, piensa que dar clases puede ser complicado, que no es lo nuestro. Así que bueno, en este video quiero hacer un poco una defensa de justamente por qué ser maestro puede ser algo tan importante en la formación de un músico. Y les voy a dar 4 razones entonces por las que dar clases puede ayudarte a ser un mejor instrumentista, sea cual sea el instrumento que toques. Obviamente yo me voy a enfocar más en la parte del piano, pero creo que aplica para cualquier músico. Así que bueno, vamos a comenzar con la razón número 1, que es... Esto probablemente es un tanto obvio, pero si uno quiere ser maestro, si quieres enseñarle algo a un alumno, tienes ya que tener muy claro en tu cabeza el tema o la cuestión técnica que le vas a enseñar, o el tipo de movimiento, o la teoría que quieres pasar al alumno. Y lo tienes que tener claro en muchos sentidos. Por ejemplo, muchas veces no es suficiente con que uno pueda tocar bien y haga los movimientos correctos, sino que también es muy necesario que uno los analice y que sea capaz de dar una explicación satisfactoria al alumno de manera que realmente entienda lo que queremos que haga. Igualmente, por ejemplo, cuando explicamos un concepto de teoría, la teoría musical, que muchas veces para muchos alumnos es pesada, idealmente yo creo que tendríamos que no solo entender el concepto teórico y darlo así, sino que también tendríamos que buscarle una aplicación que el alumno pudiera relacionar con el concepto de teoría. Y bueno, independientemente de cómo se haga todo esto, el hecho es que ser maestro ayuda a solidificar muchas de las cosas que aprendemos. No tienen idea de cuántas veces a mí me ha pasado que yo creo que ya tengo muy claro algo, pero después se lo explico a un alumno y entonces como que lo entiendo aún mejor. Tal vez incluso hasta veo aspectos del tema en particular que no había pensado antes. De verdad que en ocasiones han sido auténticas epifanías las que he tenido dando clases a diferentes alumnos de diferentes niveles, incluso de cuestiones súper básicas, que repito, muchas veces uno cree que ya lo tienes súper dominado y que ya lo tienes súper procesado, pero cuando lo enseñas realmente te das cuenta de que todavía podías comprenderlo mejor. Ok, nuestra segunda razón por la que ser maestro te puede hacer mejor músico tiene mucho que ver con la anterior, y es que a mí, por ejemplo, el ser maestro me ha obligado a repasar constantemente muchas cosas que creo que de otra forma difícilmente repasaría. Es decir, si yo me dedicara solamente a tocar, habría muchas cuestiones que probablemente no estaría practicando todo el tiempo. Por ejemplo, en la escuela en la que yo estudié solamente llevamos 3 años de solfeo de los 7 que son, y aunque se supone que nosotros como músicos tenemos que tener nuestro solfeo todo el tiempo súper afilado, la verdad es que yo creo que si uno se dedica solamente a tocar, muchas veces olvidas la parte más práctica del solfeo, que es hacer solfeo rítmico, ejercicios simplemente con las palmas o con sílabas. También te olvidas a veces de practicar simplemente la lectura de notas. Y pasando a cuestiones más teóricas, a veces, por ejemplo, he tenido que repasar cuestiones como la conducción de voces dentro de una secuencia de acordes. Y eso es algo que, aunque sí digamos está en cierta forma en las piezas que tocamos, muchas veces cuando tocamos no estamos pensando en eso. Y bueno, justamente el tener alumnos que te obliguen a repasar ciertas cuestiones musicales te puede ayudar a mantenerte bastante en forma. La tercera razón por la que dar clases puede ser una muy buena herramienta para ser mejor como músico es probablemente un cliché, probablemente ya lo hayan escuchado por ahí, pero la verdad es que uno como maestro también aprende mucho de los alumnos, y esto sucede tanto directamente como indirectamente. Directamente porque, bueno, al dar clases yo me he enterado de cosas que jamás me había enterado en mi vida de estudiante de música. Me enteré, por ejemplo, de que existe el concepto de campo armónico, que ok, no es que yo no entendiera la teoría que hay detrás de esto, pero a mí en la facultad donde estudié jamás me mencionaron esta
estas dos palabras, campo armónico. Digamos que en la facultad donde yo estudié lo vi de otra forma, desde otra perspectiva, pero cuando alguna vez un alumno ecuatoriano me mencionó esto, la verdad es que fue bastante interesante descubrir ese otro ángulo. También me he enterado de cosas mucho más simplonas, pero que de nuevo jamás habría escuchado de no ser porque doy clases, como por ejemplo que a esta figura se le dice cuartina en algunos lugares o que a esta otra se le dice galopa. Aquí en México no utilizamos esa terminología, al menos no aquí en la ciudad, yo jamás la había escuchado. Y finalmente algo que en algún momento me voló la cabeza fue el saber que este do, que es el do central del piano y que para mí toda la vida había sido el do número 5, o mejor dicho, do índice 5, para mucha gente en el mundo es el do 4. Y esto es así porque existen diferentes sistemas, diferentes índices acústicos para nombrar las diferentes octavas de todo el espectro de sonido que existe, no solo del piano, sino de otros instrumentos, incluso como el órgano. Si quieren investigar un poco más sobre eso, les voy a dejar un artículo aquí abajo en la descripción de Wikipedia que yo creo que les va a dar una idea de a qué me estoy refiriendo. Y bueno, estos son algunos ejemplos de aprendizaje muy directo, pero la verdad es que también yo en lo particular he aprendido mucho observando a mis alumnos, observando cómo estudian, qué errores pueden llegar a cometer, qué cosas pueden mejorar. También me doy cuenta de que a veces yo cometo los mismos errores y eso me ayuda a pulirlos. Y no solo errores en cuanto a la práctica, sino incluso yo me he dado cuenta de ciertas cuestiones de carácter que veo en mis alumnos y en las que yo también sé que puedo ser parecido. Y a veces eso me ha ayudado a darme cuenta de que debo modificar ciertas conductas, incluso para mejorar en el instrumento, para mejorar como músico y hasta para mejorar como persona. Así que realmente la cantidad de cosas que uno puede aprender de los alumnos pues es bastante infinita. Y finalmente la cuarta razón por la que dar clases te puede hacer un mejor músico es que muchas veces dar clases te hace salir de tu zona de confort y esto puede ser en muchísimos sentidos. Les doy algunos ejemplos. Yo nunca he sido muy bueno para la lectura a primera vista. Es una habilidad que no me hicieron trabajar desde que yo inicié a tocar el piano, así que siempre es algo con lo que he luchado un poco, pero el dar clases te obliga definitivamente a tener que leer a primera vista en algunas ocasiones. Siento que me ha hecho mejorar muchísimo en ese aspecto, digamos, a la fuerza, independientemente de lo que yo practico de esa habilidad. Otro ejemplo es que me ha hecho salir de mi área de confort como pianista. Muchas veces han llegado alumnos que me dicen ¿qué son las escalas de bebop? Y pues ese es un concepto muy del jazz y yo no estudié jazz, entonces tengo que ponerme a investigar y tal vez tratar de tocar un poco, tratar de absorber la información. Y el jazz, aunque sí es un género que me puede llegar a gustar, digamos que no es algo que escuche constantemente, así que tocar eso o tratar de tocar algo de blues, aunque sea muy sencillo, han sido cosas que realmente están fuera de mi área de confort. Tocar géneros latinos, tocar ritmos como salsa o cumbia, que también muchas veces a la gente le gusta tocar, a los alumnos les gusta tocar. Todo eso han sido cuestiones que yo he aprendido que no estoy seguro si hubiera aprendido de no ser porque las clases y los alumnos me han obligado un tanto a hacerlo. Obviamente también a mí me gusta y disfruto tocar muchas de estas cosas, pero la verdad es que cuando uno no tiene ese incentivo extra por aprender otras cosas, a veces no lo hace. Y bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Estas son solo algunas razones, pero estoy seguro de que hay muchas más razones por las que dar clases puede hacernos mucho mejores instrumentistas, mucho mejores músicos. Si ustedes tienen algunas razones extras, déjenlas aquí abajo en los comentarios. Si ustedes son músicos y son estudiantes, yo les recomiendo, claro, con cierta prudencia, que en cuanto puedan, en cuanto ya tengan una cierta solvencia, traten de dar clases, incluso aunque no lo necesiten, aunque no esté el factor económico involucrado. Simplemente el ponerse a enseñarle a alguien más les garantizo que los va a hacer mejorar muchísimo. Creo que además es importante reivindicar el papel de los maestros porque, bueno, todos aprendimos de alguien finalmente, desde quienes nos dedicamos a dar clases hasta los que son concertistas o hasta los hipervirtuosos famosos que tenemos hoy en día. Todos aprendimos de algún maestro, incluso aquellos que a veces puedan pensar que son autodidactas. Si lo piensan, en realidad probablemente también han aprendido no solo por su cuenta, sino escuchando, viendo, leyendo a alguien más. Pero bueno, síganme en las otras redes sociales, por allá les comparto muchísimas otras cosas. Les invito a que se den una vuelta por el canal. Ahí hay varias listas de reproducción con diferentes temas del piano, como videos para quien empieza a tocar el piano desde cero. También tengo un par de cursos, como un curso de solfeo básico. Estoy haciendo un curso de entrenamiento auditivo básico para aquellos que quieran aprender a sacar canciones de oído. También estoy haciendo un curso de técnica abordando material de Czerny. Y bueno, hay muchísimo contenido para todos ustedes aquí en el canal. Suscríbanse, denle like, ya saben que también eso me ayuda muchísimo a continuar haciendo esto. Y nada, si son músicos y nunca han dado clases, traten de conseguirse un par, verán que les va a ayudar mucho. Nos vemos para el próximo video.